debate sobre la crisis eléctrica en el estado Zulia. Para iniciar este debate, están anotados 5 oradores. Tiene la palabra la diputada Nora Bracho. Vamos a solicitar a los colegas, nos faltan 3 puntos más, en la medida de lo posible, sin limitar su derecho pues, a expresarse, a concretar las intervenciones. Tiene la palabra la diputada Nora Bracho. Adelante, puede hacer uso de la tribuna de oradores. Bueno, muy buenas tardes, diputados, parlamentarios, a los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar aquí siempre presentes y muy buenas tardes a toda Venezuela. Hoy queremos tocar un tema que para nosotros en Venezuela y muy especial para nosotros los zulianos nos golpea enormemente. Pero antes quiero agradecer su presencia, su apoyo y sobre todo su asesoría al ingeniero Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, a bien, y a los diputados presentes, Juan Santamaría, Lauro Moncada, Rafael Rodríguez, William Jauregui y Ramón Ortiz. Por favor, un aplauso para ellos que siempre nos han apoyado en todas las instancias y muy especialmente en la Comisión de Administración y Servicios con sus asesorías. Pido por favor con la venia del presidente que presenten un video y unas fotografías que traje para que nuestros compañeros se deleiten ante la presencia de Mota Domínguez en nuestro estado. Por favor. Adelante. Esto que ustedes están viendo, queridos compañeros, y Venezuela, es una turbina con la que quisieron engañar al pueblo venezolano, al pueblo zuliano. Esta turbina vino canibalizada prácticamente del Estado Bolívar y está en Termozulia y no está funcionando, por supuesto. Apenas en estos momentos es que la están intentando instalar. Por lo tanto, mis amigos, que esa solución, fíjense que allí están, como dirían, metiéndole mano para intentar repararla. Esa solución que intentaron venderle al Estado Zulia fue total y absolutamente una falsedad por parte del Estado Mayor Eléctrico y por parte de Mota Domínguez. Allí están cargando la turbina y por favor presente ahora el video para que escuchen las declaraciones de Mota Domínguez. Pueden ser 8, pueden ser 4, pero lo importante es que el pueblo realmente sepa y se cumpla. Estamos ahorita en crisis, por eso es que se llama crisis. ¿Se acuerda de Guri? Es decir, no es, miren, ¿ustedes creen realmente que esa gente que trabaja allá, o yo quiero que ustedes sufran eso? ¿Ustedes lo creen? No, nosotros estamos haciendo lo humanamente posible. Esas son las palabras indolentes de Mota Domínguez, que para nosotros, Asamblea Nacional, no es ministro, porque nosotros lo destituimos hace 2 años por su incompetencia, por su incapacidad, pero es quien está dirigiendo el sistema eléctrico de nuestra nación. Hoy, Mota Domínguez está recorriendo en helicóptero, aéreamente, está recorriendo todas los que son las subestaciones de la ciudad de Maracaibo. Nosotros le decimos a Mota Domínguez, como representantes del pueblo zuliano, que aterrice y sienta la situación que están viviendo los venezolanos, que aterrice para que vea y padezca lo que es estar bajo un techo de zinc con 40 grados de sensación térmica, 40 grados centígrados de sensación térmica a la sombra. Que aterrice y padezca lo que vivimos los zulianos sin el servicio eléctrico tan preciado para nosotros. Lo que padezca una persona, una familia, un niño, un anciano en el barrio La Lechuga,
o en el barrio Los Pescadores, o en La Limpia, o en la urbanización San Jacinto de la ciudad de Maracaibo. Ni Mota Domínguez, ni Reverol, ni Omar Prieto viven bajo un techo de zinc. Y por eso es que hoy escuchamos esta indolencia por parte de Mota Domínguez cuando dice y manifiesta que sean las horas que sean las que nosotros tengamos que estar sin el servicio eléctrico. Esto es un verdadero abuso, esto es una verdadera falta de respeto para con los zulianos, para con los maravinos. Hoy Fede Cámaras manifiesta que 5 de cada 10 comercios se encuentran cerrados porque no hay electricidad en la ciudad de Maracaibo y porque no hay electricidad en el estado Zulia. La red hospitalaria del estado Zulia, que consta 28 hospitales más 6 otras dependencias del Seguro Social y el Hospital Militar, para un total de 34 dependencias del sistema de salud, están prácticamente en parálisis total porque no hay energía eléctrica en nuestro estado. La red ambulatoria, que consta de 324 ambulatorios, lo que eran otrora los centros clínicos ambulatorios que hoy nuevamente los convirtieron en un cascarón vacío, están paralizados porque no hay energía eléctrica en nuestra región. Hoy no tenemos agua en el estado Zulia, no tenemos gasolina, están las bombas completas con colas y colas de carros queriendo suministrarse de gasolina. Hoy no tenemos cajeros automáticos, no tenemos puntos de venta, no tenemos telefonía, no tenemos internet. Y nosotros, desde aquí, desde la Asamblea Nacional, le decimos al señor Nicolás Maduro, al señor Mota Domínguez y al señor Omar Prieto, que la suerte del mediocre es que siempre tiene una excusa para sus fracasos. Díganle la verdad al pueblo zuliano y al pueblo venezolano, que hoy la crisis que estamos viviendo es gracias a su incapacidad y a la corrupción que ha carcomido las entrañas de nuestro país en las manos de los rojos. Así que nosotros seguiremos en defensa, de pie, luchando por nuestro Estado y siendo las voces de todos aquellos que hoy están sufriendo y padeciendo la calamidad de no tener luz. Muchas gracias, mis queridos amigos, muchas gracias a Venezuela, y quiero que escuchemos muy brevemente, porque hay mucho que decir, pero muy brevemente, al ingeniero Winston Cabas, quien tiene varias palabras que darles a los diputados y a Venezuela. Ingeniero. Adelante, ingeniero. Gracias, diputado. Con su permiso, presidente. Con el permiso de todos ustedes, apreciados diputados. Hace 2 meses estuvimos en esta tribuna. Y yo les decía que la crisis del sistema eléctrico era sistémica, estructural y llegó para quedarse. Hoy le voy a decir que es progresiva, que viene creciendo. Hace 2 meses decía que la cola del sistema estaba en el suroccidente del país y en el estado Zulia. A la ciudad de Maracaibo la alimentan por 7 vías, solo le funciona una, la que atraviesa el lago por las estructuras metálicas con las torres y las que van adosadas al puente Rafael Urdaneta. Esa denuncia la hizo un prestigioso ingeniero maracucho, por cierto, que está perseguido por este gobierno. El ingeniero Ciro Portillo dijo: hay que meterle el ojo a esas estructuras metálicas, producto de la inclemencia del clima, no se le hace mantenimiento y en cualquier momento colapsa esa estructura metálica. Pues bien, no ha colapsado, están a punto de colapsar. Igualmente, los cables o conductores que van adosados al puente Rafael Urdaneta, por ausencia de mantenimiento, pueden colapsar. Pero eso no es lo malo ni lo peor. Resulta que la ciudad de Maracaibo tiene generación propia, tiene aproximadamente unos 2.300 megavatios instalados y a duras penas funcionan 200 megavatios, 180 megavatios. Es decir, la crisis llegó al estado Zulia y a Maracaibo para quedarse. Es estructural, es progresiva, va a venir subiendo a otros estados, va a llegar al estado Falcón, lo va a agarrar al estado Lara, ya está en Carabobo y no ha tocado Oriente
porque Oriente está muy cerca al Guri. En otras palabras, mis queridos diputados, con este gobierno no hay solución a la crisis del sistema eléctrico nacional. Se necesita un cambio en el sistema político, porque ellos no tienen ni han asumido la solución a los problemas de nuestro sistema eléctrico nacional. Yo no he visto ninguna declaración de ningún ministro, ni del presidente de la República, convocando a la ingeniería venezolana, convocando a las universidades venezolanas, convocando a la academia para iniciar un plan agresivo de adiestramiento, de formación, para que se incorporen nuevos profesionales y ayuden a resolver la crisis. Porque de los 44.000 trabajadores que hay allí en Corpoelec, se han ido aproximadamente 18.000 a 20.000 trabajadores. ¿Y quién hace mantenimiento? Los ingenieros con los técnicos. ¿Dónde está ese personal? ¿Quién los está adiestrando? Y lo que es peor, desde hace 9 largos años, los centros de adiestramiento de Corpoelec hoy están cerrados y están clausurados. Por eso la crisis eléctrica es estructural, es sistémica y progresiva y llegó para quedarse. Se requiere un cambio en el sistema político para que existan mejoras para los venezolanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Winton Cava, a la diputada Nora Bracho y gracias a todos sus acompañantes que siempre nos están ayudando en la Comisión de Administración y Servicios, asesorando en estas tareas tan complicadas. Sí. Gracias. Para continuar el debate sobre este punto, tiene la palabra el diputado Héctor Vargas. Voy a hacer uso de la tribuna de oradores. Muchas gracias, presidente, junta directiva y a los colegas parlamentarios que han interpretado la problemática del Zulia y que con este derecho de palabra en el orden del día de hoy, la grave situación del Zulia. Ya lo decía el ingeniero Winton desde el punto de vista técnico, hay que vivir en el Zulia. Hay que vivir en Maracaibo para creer lo que está pasando. Y debería hacerse una película en el Zulia, pero una película de terror, porque la oscuridad en todo el estado Zulia, por la incapacidad, por la no atención a un servicio público tan importante, que el gobierno se ha dado la tarea de señalar que desde el punto de vista estratégico no se podía privatizar la electricidad. Pero qué años tan buenos, Cadafe, que con todos sus problemas funcionaba en todo lo ancho del país. O en ERCO o en el BEN, en el estado Zulia, que mutuamente esas dos empresas funcionaban y que cuando una tenía algún problema, ambas se ayudaban mutuamente para resolver la crisis del problema del Zulia. Un problema que va más allá de la oscuridad, un problema que va más allá de los comerciantes que pierden no solamente su mercancía que tienen que ver en la parte del frío de su congelación, tiendas que pierden su aire. No hay transporte y no hay gobierno que gobierne, compañeros, porque el Zulia reclama verdaderamente soluciones a este problema. El gobierno creó aproximadamente hace unos 9, 10 años el Ministerio para resolver el problema de la energía eléctrica. Bueno, por cierto, el primer ministro que tuvo fue un colega parlamentario de aquí de la Asamblea Nacional. Y han pasado ministros y ministros y nada que resolver. Y no voy a hablar de la corrupción, de lo que no han invertido, lo han invertido pero en su bolsillo que se ha quedado,
sino hacer un llamado al propio fiscal general para que investigue todos los actos de corrupción en las inversiones que supuestamente hicieron en el estado Zulia. Yo quiero hacerle un llamado al gobierno nacional por el problema del Zulia, tan grave, tan crítico que hoy vivimos. El miércoles pasado viajaba en el 229, en el vuelo 229 a Maracaibo, salió a las 7:30. 30 minutos en el aire, tuvimos que regresarse precisamente porque no había corriente en el aeropuerto de Maracaibo. Es decir, prácticamente 116 pasajeros tuvimos que quedarnos en Maiquetía para que el vuelo saliera posteriormente en el día para poder aterrizar en Maracaibo. Esa es la situación, la grave crisis y el peligro que hoy vive el zuliano cuando algunos médicos en algunas clínicas y en los mismos hospitales tienen que suspender algunas intervenciones quirúrgicas por el temor que se le puede quedar el paciente, como ha pasado en otras oportunidades. Bueno, sin contarles que la situación es tan crítica, tan grave, de los muertos que ha producido esta situación en el Zulia. Pero es que, como dice y decimos nosotros, todo lo que agarra el gobierno lo vuelve verga. Mire, expropiaron muchas haciendas en el sur del lago y ninguna funciona. Expropiaron las empresas en la costa oriental del lago, 70, y casi ninguna funciona, de guarida. Chicos, y agarraron la gobernación del Zulia estos tipos del 2012. Arias Cárdenas ganó en el 2012, llevan 6 años gobernando y volvieron a hacer un desastre el Zulia, chicos. Cuando este estado era modelo, vamos para Maracaibo, vamos al Zulia, vamos a pasar el puente. Tienen que pasarlo de día porque de noche la oscuridad en el puente es arrecho. Muy arrecho pasar el puente de la noche, compañeros. Es una tiniebla de miedo que muchos de la costa oriental del lago y Maracaibo, vamos a Maracaibo porque el puente tiene colores, diferentes colores, que Manuel Rosales le puso al puente. Bueno, ahora no hay colores. Yo no sé cómo vamos a hacer cuando en octubre comience el juego de béisbol profesional. Serán 20.000, 18.000 fanáticos en el Aparicio, que no tengo duda que saldrán a la calle a protestar a la hora que sea, porque verdaderamente la situación es grave. Es crítica y, como le digo, hay que estar en Maracaibo para que sientan, no el calor, sino la rechera que tiene, porque no hay efectivo, no hay agua, no hay transporte, no hay efectivo, compañeros, y la situación, como dijo el ingeniero Winton, cada día es más grave. Hoy el Zulia, grave, crítico. Mañana los estados que hacen mencionado el amigo ingeniero. Muchas gracias, compañero. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Velasco. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Sí, muy buenas tardes, ciudadano presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Es indudable que la situación de colapso que estamos viviendo en su totalidad, el estado Zulia, producto de la grave crisis de electricidad, no se puede calificar menos que dramática lo que está aconteciendo en nuestro estado. No existe un componente del sistema eléctrico zuliano que no padezca de la irresponsabilidad del gobierno nacional y del gobierno regional. Un gobierno que le da la espalda al pueblo al negarle un servicio tan elemental para la vida como lo es el sistema eléctrico. Un gobierno que con sus acciones y con su actitud cercena la garantía, el bienestar y la calidad de vida del pueblo zuliano. Nunca, en ningún momento, los zulianos habíamos vivido
un momento tan, pero tan deplorable que ha marcado una trágica y lamentable situación que ha llevado una desgracia a todo el pueblo zuliano. Son 2 décadas perdidas, 2 décadas de un régimen ineficiente, incompetente, incapaz, negligente, que ha logrado borrar del diccionario la palabra planificación, prevención y mantenimiento. Aspectos fundamentales para el buen servicio de la infraestructura eléctrica de un Estado que permita dar atención integral a todo el ciudadano, a la familia, a la industria, al comercio y a todos los sectores de la vida regional. Debo afirmar con toda certeza y de manera concreta la ciudad de Maracaibo. Maracaibo, antes que llegara esta mala llamada revolución socialista, contaba con un sistema eléctrico eficiente que se podía comparar con las metrópolis más avanzadas del mundo. Y hoy es lamentable ver esta situación, cuando en aquella otrora los que gerenciaban y administraban estas empresas, como en el BEN en Maracaibo, en ELCO en la costa oriental del lago, presentaban de manera permanente y sistemática lo que son los planes de desarrollo para el futuro inmediato, que permitían de esta manera por lo menos servir la demanda del crecimiento demográfico de la población, del crecimiento de las industrias, del comercio y de todos los servicios. Hoy es indudable que tenemos que decirlo con toda sinceridad y responsabilidad. La crisis eléctrica en el Zulia, y me atrevería a decirlo en toda Venezuela, es irreversible y no hay forma de recuperarla en manos de este gobierno del régimen de Nicolás Maduro. Hoy, cuando vemos todo acabado, un sistema eléctrico destruido, producto de las erradas políticas en esta materia, las cuales han sido puestas en práctica por personas incapaces, incompetentes, como Mota Domínguez. No es posible que un individuo con conocimientos arcaicos, retrógrados, se burle del pueblo zuliano. Colegas diputados, para que ustedes tengan idea solamente de lo que es la situación dramática que estamos viviendo en el estado Zulia, Maracaibo concretamente, esta ciudad requiere entre 1.800 a 1.900 megavatios y a veces en las horas pico llega hasta 2.000 megavatios de requerimiento. Y actualmente el sistema termoeléctrico en el Zulia, que está conformado por 3 centrales termoeléctricas, como la primera y la más grande de todas, pero no grande por infraestructura, sino porque se ha convertido en un gran elefante rojo de la revolución de Maduro, está completamente destruida. Una termoeléctrica que debería en este momento estar generando aproximadamente 1.300 megavatios y genera solo 150 megavatios. La segunda termoeléctrica de importancia, la Ramón Laguna, ubicada en un sector populoso de Los Aticos, en Maracaibo, que fue diseñada para generar 660 megavatios, una termoeléctrica que funcionaba a cabalidad antes que llegara esta revolución, actualmente está en 0 megavatios. La tercera central termoeléctrica de Maracaibo, que es la Rafael Urdaneta, ubicada en el sur de la ciudad, diseñada para generar 271 megavatios y en este momento genera 0 megavatios. Como ustedes pueden ver,
Maracaibo está diseñada con una capacidad instalada para generar 2.231 megavatios y solamente genera con el sistema termoeléctrico 150 megavatios. De esta manera, lo que hace que Maracaibo dependa entonces del sistema del sistema interconectado nacional del Guri, que logra aportarle solo a Maracaibo 800 megavatios. Pero estos 800 megavatios, como lo decía el experto Winton Cava, atraviesan el lago de Maracaibo por dos vías, por las torres y por lo que significa las bandejas que tienen el puente sobre el lago. Y en estos momentos, solamente de esos 800 megavatios, una que van en 400 y 400 megavatios cada una de esas vías solo está aportando 230 megavatios porque hay un autotransformador que se averió. Es decir, que por el sistema interconectado nacional que viene del Guri, Maracaibo solamente está recibiendo 630 megavatios, que sumado a lo que son los 150 megavatios que se producen en las termoeléctricas, llegamos solamente a 780 megavatios cuando una ciudad requiere 1.900, 2.000, tenemos un déficit de 1.200 megavatios. Y por esto es que Mota Domínguez y su cómplice de Omar Prieto, el gobernador, van y le hablan al pueblo diciéndole que van a haber racionamiento, apagones, o como nosotros lo quieran llamar, por 8, 12, 20 horas durante los 60 próximos días. Es decir, están tratando de evitar lo inevitable, como es el colapso total del sistema eléctrico del Zulia. Pero lo grave de todo esto no es solamente la crisis eléctrica, es que ya en este momento se ha convertido la crisis eléctrica en una crisis energética, porque lamentablemente, como lo decimos, la desinversión, la corrupción, el despilfarro, la regaladera de quien fue el primer precursor de toda esta crisis política y social del país, como fue Hugo Chávez, y ahora por Maduro, no lograron hacer las inversiones que requería este sistema. Y si en este momento, todas esas plantas termoeléctricas estuvieran funcionando a cabalidad o estuvieran aptas, no hay combustible para poder surtir y poder mantener estas plantas, ya que no se construyeron las redes de suministro para poderle dar gas, diésel o gas a estas termoeléctricas en el Zulia. Por eso es imposible que el sistema eléctrico del Zulia se logre solucionar. Y hoy, indudablemente, tenemos una situación muy, pero muy difícil en nuestro Estado. El ministro Mota Domínguez y el régimen le mienten al pueblo. Le mienten también al sacar y apelar a los expedientes trasnochados de lo que significa el sabotaje, como lo hicieron con la subestación de Gallo Verde, la subestación de Verita o la subestación que está en el aeropuerto de La Chinita, cuando pretendieron hacer ver de que era sabotaje en una subestación que está enclavada en una zona militar que está al lado de una de las bases aéreas más importantes de Venezuela, como lo es la base Rafael Urdaneta. Por eso, la importancia de que miremos esta situación muy delicada, que no tiene otro nombre, que es el régimen de Maduro, que está acabando con el pueblo venezolano y en este caso con el pueblo zuliano. Todo esto ha sido producto de lo que significa la alta corrupción, la desinversión, la desprofesionalización del sector,
la no disponibilidad de lo que es la generación de electricidad a través del sistema termoeléctrico y, por supuesto, la no posibilidad de contar con redes de suministro que puedan mantener. Y no solo en el Zulia, es que no hay redes de suministro para toda Venezuela. En tal caso, aquí se necesitarían construir más de 8.000 kilómetros de redes de suministro para poder restablecer en toda Venezuela el sistema termoeléctrico. Por eso, queridos y apreciados diputados, el régimen está jugando con fuego en el Zulia. La gente está cansada y desesperada y ya está tomando acciones por sus propios medios. Nosotros responsabilizamos al gobierno de Nicolás Maduro por toda la situación crítica de caos y de desidia que está viviendo el Estado Zulia, y hoy nos hacemos solidarios desde este Parlamento y le pedimos a todos ustedes, en función de que miremos y caminemos juntos para tratar de acompañar a un pueblo que requiere la unión, que requiere el esfuerzo de todos nosotros para poder acobijar una esperanza de solución que la vemos muy difícil, pero que si este gobierno no lo hace, va a haber un desastre en puerta que lamentablemente vamos a tener mucho que lamentar. Muchas gracias a todos, ciudadanos diputados. Muchas gracias al diputado Juan Carlos Velasco, que habló de electricidad como si estuviera hablando de traumatología. Lo felicito pues por su muy buena intervención, que describe muy bien el tema eléctrico, el problema eléctrico que está viviendo el Estado Zulia. Tiene la palabra el diputado Enrique Márquez. Muchas gracias, presidente, Junta Directiva. El Maracaibo, en el año 1888, fue la primera ciudad de Venezuela que contó con servicio eléctrico. Maracaibo Electric Light Company, una compañía que se instaló en ese año 1888, aunque para ser justo con la historia, debo decir que la primera iluminación se produjo en Caracas, en la Plaza Bolívar, 15 años antes, 1873. Un químico científico venezolano llamado Vicente Marcano dio ese primer paso en Caracas. Pero la primera ciudad que instaló un servicio eléctrico fue Maracaibo. Maracaibo pionera, nuestra querida y hoy azotada Maracaibo. Pero se unieron rápido el resto de las ciudades en Venezuela. En 1895, 7 años después, la electricidad de Caracas. Una empresa privada fue construida para darle electricidad al pueblo de Caracas. Un año después, 1896, presidente, la energía y luz eléctrica de San Cristóbal. Los pueblos organizándose para resolver sus problemas. En 1914, la electricidad de Barquisimeto. En 1963, un poco tiempo después, muchos diputados aquí no habían nacido todavía, usted tenía 3 años, diputado, se crea Electricidad del Caroní, EDELCA, para empezar a desarrollar la electricidad del Bajo Caroní. Y es en 1986, 23 años después, que fruto de los esfuerzos de la democracia en aquel tiempo se crea, se inaugura la planta hidroeléctrica, central hidroeléctrica Raúl Leoni, Guri. En todos esos años, hasta 1998, todas estas inversiones, presidente, se hicieron con un monto más o menos de 40.000 millones de dólares. Se hizo Guri, todas las líneas eléctricas del país, todas las centrales termoeléctricas, incluida Planta Centro, la central termoeléctrica más grande de Latinoamérica, con 40.000 millones de dólares. Desde que llegó Hugo Chávez al poder, el gobierno malgastó 120.000 millones de dólares, 3 veces lo que en un siglo le costó a los venezolanos
construir todo nuestro sistema eléctrico. 3 veces. Lo malgastó. Se lo robaron, colega Huito Cava, se lo robaron. Esa turbina que mostró Nora, la diputada Nora Bracho, que llevaron para Maracaibo, tiene su historia. Esa viene de Sidor, la planta A de Sidor. Rodolfo Sanz, siendo presidente de Sidor, de la CBE, contrató a Derwick para que instalara 2 plantas en Sidor. Una de esas la suministró Derwick. Pero claro, la suministró, esa planta era usada. La pintaron, le cambiaron unas cositas, unos tornillos y la vendieron como nueva. 3 veces su precio. 3 veces su precio. No la pudieron arrancar en Sidor. ¿Ustedes saben por qué, estimados colegas y pueblo de Venezuela? Porque la turbina era a gas y en Sidor no había gas para arrancar la turbina. Imagínense ustedes lo que eso significa. Falta de planificación, indolencia. Una cuestión terrible. Bueno, esa turbinita nos la llevaron para Maracaibo y no funciona. Ya es un cachivache. Ya es un cachivache. Ahora bien, hablar del drama, ya mis colegas han hablado muchísimo del drama que vivimos en el Zulia. Ahora, ¿qué ha pasado para que un país que levantó energía eléctrica, que llegó a venderle energía a Brasil y a Colombia, qué ha pasado para que hoy estemos así? Porque hoy es el Zulia, Mérida, Falcón, Lara, pero mañana es todo el país, porque no hay energía. Empezando, fíjense ustedes el drama. En el Zulia hacen falta para reparar todas esas turbinas que están malas, que ya explicó Winston y explicó mi colega Velasco. Hacen falta unos $200 millones aproximadamente. Eso es 10 días de producción petrolera del Zulia. 10 días. Con 10 días de producción petrolera del Zulia acabamos con el terror, con esa película de terror que tenemos en el Zulia. El gobierno es incapaz de proveer esos 200 millones. Lo más grave, inclusive, supóngase que tuviéramos la varita de Harry Potter y mañana reparáramos todas las turbinas de un solo plomazo. Ustedes saben que no hay diésel ni gas para prender todas las turbinas. El gobierno acabó con el combustible. Es decir, el drama que tenemos es que Venezuela no tiene un hueso sano. No tiene un hueso sano. El problema de Maracaibo y del Zulia no es solo que los ciudadanos se queden sin luz, que ya es bastante delicado. Solo los que vivimos allá y a las 7 de la noche se va la luz y son las 7 de la mañana y no ha llegado, en una ciudad con 40 grados de temperatura, algunos vecinos con viejitos enfermos en cama. Imagínense lo que eso significa para una familia, unos niños que no entienden. Eso es un drama terrible, pero no es solo ese, sino que nuestro comercio está paralizado. Usted sale a comprar algo y no hay puntos sencillamente porque no hay electricidad. Usted sale a echar gasolina y las estaciones de servicio no tienen electricidad. Ahorita, en promedio, el Maracucho está haciendo 3 horas de cola para echar gasolina. Por un lado por la electricidad y otra por el contrabando, es verdad. Pero 3 horas diarias, 3 horas cada vez que va a echar combustible. De tal manera que la solución existe, está allí, necesitamos dinero. Pero aparte de eso, y lo más importante, necesitamos un nuevo modelo de gestión. Lo decía Winston. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, el gobierno acabó con Enelven, una empresa de más de 100 años, acabó con Edelca, acabó con Electricidad Caracas, acabó con Electricidad de Barquisimeto, acabó con todas las experiencias regionales y creó así un monstruo rojo llamado Corpoelec, que para comprar un bombillo en Maracaibo tiene que comprarlo en Caracas. No hay forma de que con el centralismo tal como está concebido ahorita, el sector eléctrico, ni el sector de agua potable, ni ningún otro sector en Venezuela eche hacia adelante, de tal manera que esta asamblea, presidente, tal como lo dijimos desde el principio, tiene que seguir luchando por la descentralización y la desconcentración para que nuestros servicios públicos lleguen hasta el ciudadano. Esa labor tenemos que tenerla y tenemos que luchar. En el Zulia, Dios gracias, el bloque parlamentario zuliano, reunido en los últimos días, ha tomado la decisión de liderizar el rescate de una empresa eléctrica para el Zulia. Y vamos a luchar muy duro, presidente,
porque los zulianos tenemos derecho, así como los larenses tienen derecho, así como los tachirenses tienen derecho a administrar su servicio público para acabar con la tragedia. Yo les aseguro que una empresa eléctrica en manos de los tachirenses para el Táchira levanta el servicio eléctrico, y así lo haremos en el Zulia, pero hay que entonces, nosotros como diputados, nosotros como asamblea, no podemos dejar de luchar por la verdadera solución, que es esa. Yo le aseguro que el gobierno dispone de la plata para arreglar las plantas, van, las arreglan y no duran nada, porque no tienen visión gerencial. Un último punto tiene que ver con el recurso humano. En lo que era en el BEN, ahora Corpoelec Zulia, no hay ingenieros. Todos se han ido, pero no solo por el salario, por la persecución política. Entonces ahora el ingeniero de Corpoelec tiene que estar pendiente porque lo acusan de sabotaje en las subestaciones eléctricas. Entonces todos se han ido y yo no voy a correr riesgo de que me metan preso. Y la gente, los ineptos que dirigen Corpoelec, y los ineptos del SEBIN, y los ineptos del DIESIN, y los ineptos del gobierno, entonces agravan el problema sencillamente persiguiendo a los ingenieros y a los técnicos y a los obreros que están cumpliendo con su trabajo, cuando el sabotaje que hay en las subestaciones tiene que ver con la falta de mantenimiento. De tal manera, presidente, que el problema tiene solución, el problema hay que abordarlo, pero tenemos que abordarlo desde la convicción que si no hay un cambio en el modelo de gestión y no se disponen de los recursos necesarios, lo que está ocurriendo en el Zulia va a ocurrir agravado en toda Venezuela, y debo reconocer en las palabras de Winston Cava, que mencionó a nuestro colega Ciro Portillo, un hombre trabajador, conocedor de esto, que hoy está huyendo, perseguido por el gobierno sencillamente porque dijo una frase. Dijo, esto se puede poner peor, porque si fallan las líneas que atraviesan el lago, Maracaibo se queda sin 1 megavatio. Sin 1 megavatio, Henry. O sea, sin electricidad, sin posibilidad de tener electricidad. Entonces, por eso persiguieron a Ciro, por eso a lo mejor nos van a perseguir algunos, pero es la dramática verdad. Así que, colega, agradecido por la atención que le prestan hoy al Estado Zulia, pero creo que debemos nosotros advertir como diputados de cada región que este problema no solo se va a repetir en cada región, sino que se va a profundizar. Peleemos por la descentralización, peleemos por la desconcentración, planteemos esa bandera para solucionar realmente el problema eléctrico de Venezuela. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al diputado Enrique Márquez por su intervención en una materia que conoce bien porque es profesor precisamente en la materia eléctrica. Y tiene la palabra el diputado Juan Pablo Guanipa, que está anotado para cerrar este debate. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, colegas diputados, todo lo que aquí se ha dicho, que ha sido elocuente, que ha sido descriptivo, no se compara con lo que estamos viviendo en el estado Zulia. No hay forma de imaginar lo que el Zulia está sufriendo en este momento, con el colapso total del sistema eléctrico. El sistema eléctrico en el Zulia colapsó. El sistema eléctrico en el Zulia es una tragedia. Y siendo Maracaibo esa ciudad de tradición de electricidad, hoy Maracaibo está completamente a oscuras. Es una ciudad que es difícil transitar de noche. La gente ha decidido quedarse en su casa, pero en su casa vive la calamidad de tampoco contar con el servicio eléctrico. Y como decían quienes me antecedieron en el uso de la palabra, Enelven era una empresa buena, Enelven era una empresa que funcionaba, Enelven fue una empresa de más de 120 años de trayectoria, funcionaba siendo empresa pública como si fuera una empresa privada.
Lamentablemente, esta dictadura, desde el momento en que se hizo del poder, tomó la decisión de acabar con esa historia, con esa tradición, con el único objetivo de centralizar, partidizar, corromper el servicio eléctrico y ocasionarle un profundo daño a la ciudad de Maracaibo y a todo el estado Zulia. Y a partir de 2009 comenzó a verse la consecuencia de todo el proceso previo, o de desinversión, o de corrupción, o de ineficiencia, o sencillamente todo lo que tuvo que ver con la actuación de una dictadura con el único objetivo de someter al pueblo del Zulia y al pueblo de toda Venezuela a vivir de una manera infrahumana, para que la gente se dedique a luchar por subsistir y no piense en absolutamente más nada. Si revisamos la demanda de Maracaibo y del Zulia entero, antes de que llegaran los sinvergüenzas que están en el poder, vemos que era necesario 3.000 megavatios para cubrir la demanda del estado Zulia. 3.000 megavatios. Y hoy, con toda la crisis que estamos viviendo, evidentemente la demanda ha disminuido casi a la mitad. Pero todavía disminuyendo la demanda a la mitad, no se puede cubrir, porque sencillamente Termozulia 1 no sirve, Termozulia 2 no sirve, Ramón Laguna no sirve, la planta eólica que construyeron en la Guajira venezolana no sirve. Y así como eso podemos ver cada una de las plantas que fueron construyendo y que no sirvieron para nada. Recientemente construyeron 2 subestaciones en Maracaibo, están canibalizadas, nunca comenzaron a funcionar, porque sencillamente no hay capacidad, no hay intención de que las cosas puedan funcionar adecuadamente. Y así podemos revisar todo lo que han dicho aquí, el cable sublacustre, todo lo que tiene que ver con un sistema eléctrico que debió en este momento ser autosustentable. Nosotros debimos en este momento ser independientes completamente en materia de generación de electricidad. Y resulta que el problema está fundamentalmente en la generación. El Zulia está produciendo el 10% de lo que necesita, el 10%. Y evidentemente, estando en la cola del sistema de Guri, es muy difícil que podamos entonces cubrir nuestras necesidades. Mientras tanto, el usurpador del Zulia, el 14 de mayo dijo que en 70 días estaría resuelto completamente el problema. Mentira. Después dijo que en 25 o 30 días estaría resuelto. Mentira. Después fue al Zulia el irresponsable e inepto de Mota Domínguez a decir que teníamos que asumir los cortes eléctricos casi sin pensar, que nos preparáramos, que iban a hacer todos los cortes que fueran necesarios. Y nosotros le decimos, entonces, si ustedes van a hacer todos los cortes que sean necesarios, nosotros vamos a hacer todas las protestas que sean necesarias, porque tenemos el derecho a ejercer al menos el pataleo para luchar para tener un mejor servicio eléctrico en nuestro estado Zulia. El Zulia vive en el caos producto de la ausencia de electricidad. Lo sufren en las casas de familia, lo sufrimos todos. Ha habido cortes eléctricos que han llegado hasta 36 horas continuas en el estado Zulia. Y eso indudablemente que afecta la vida de la gente y afecta el estudio y afecta el trabajo. Todo está paralizado en el estado Zulia. Los horarios de trabajo restringidos. Muchas empresas han cesado actividades y todo tiene que ver con el problema eléctrico. Como decía, el alumbrado público no sirve para nada, pero es que los semáforos tampoco sirven para nada. Maracaibo es una ciudad sin semáforos en este momento y eso es otra realidad. Lo decía otro diputado, el puente sobre el lago está a oscuras completamente. Transitarlo de noche se convierte en un peligro. Las dificultades para la provisión de gasolina, todo esto tiene que ver con las fallas eléctricas. Pero si además a eso le agregamos el problema del agua, nuestra gente tiene que esperar hasta de madrugada para que lleguen camiones
para llenar los tanques o para llenar las pipas. Y ese es un problema recurrente en Maracaibo y en todo el Zulia. Si además a eso le agregamos el problema del transporte público, que aquí mismo se ha descrito cómo es el transporte público en la actualidad en Venezuela, esto llega a niveles inaceptables completamente. El problema del aseo urbano. Lamentablemente hoy estamos en medio de moscas, gusanos y ratas. El aseo urbano no pasa por ninguna ciudad del estado Zulia. Pero además de eso, el gas. Y así podemos revisar cada una de las calamidades que vive el Zulia y evidentemente que estamos en una situación de tragedia. No basta, además, haber destrozado la economía, haber generado la hiperinflación que han generado, haber destrozado la producción, haber acabado con la moneda, haber generado una situación absolutamente invivible en el Zulia y en Venezuela, sino que también van en contra de los servicios públicos. Y eso no solo es incapacidad, eso no solo es corrupción. Yo tengo la convicción de que ese es un plan sistemático con el propósito de quebrarnos como sociedad. Es un plan sistemático con el propósito de que dediquemos nuestra vida a la subsistencia y no estemos pendientes del grave problema político que tiene nuestro país. Por eso yo creo que hay que decir con todas sus letras que la solución a este problema pasa porque logremos además ejercer con fuerza la presión política, la presión social, la presión militar, la presión internacional para que Maduro se vaya de la presidencia de la República y podamos reconstruir a nuestro país. La crisis eléctrica del Zulia se resuelve cuando saquemos a Nicolás Maduro de la presidencia de la República y ese es el esfuerzo que todos tenemos que hacer para recuperar a nuestra patria venezolana. Muchas gracias. Gracias, diputado Guaripa. Me veo obligado, como zuliano, con el permiso de ustedes, de decir unas breves palabras. Me tocó presidir Corpo Zulia, ser 4 años gobernador del estado. En la época en, como se dice popularmente, éramos felices y no lo sabíamos. Pudiera hablar mucho del tema eléctrico del Zulia, de la electricidad, entre otras cosas de la fundación de NEPCO para servir a la costa oriental del lago que se hizo siendo gobernador. Pero evidentemente lo que han dicho los colegas diputados paisanos refleja bastante bien lo que está ocurriendo. Yo decía esta mañana, sin tener el propósito de dar una rueda de prensa, cuando entraba a la Cámara me abordaban los periodistas para que opinara sobre el revocatorio que está anunciando la gente del gobierno en relación a los diputados. Yo le decía a los periodistas que en Venezuela lo que está planteado es el revocatorio de Maduro. Bien porque se haga una nueva elección presidencial, porque el 20 de mayo fue un fraude, o porque el pueblo de Venezuela produzca en las calles una transición política que nos dé una salida constitucional a la sustitución de este gobierno. Esa es la solución de fondo al problema del Zulia, que muy pronto va a ser el problema de otros estados de Venezuela. Entonces yo concretamente, como quiera que el próximo martes 24 de julio, el día de fiesta nacional, propongo que realicemos un acto de solidaridad con el Zulia y que el próximo miércoles 25 de julio la Comisión de Administración y Servicios, la directiva de la Asamblea Nacional, el bloque parlamentario del Zulia y todos los diputados que puedan acompañarnos, realicemos un acto para explicarle a Venezuela, desde el Zulia, la crisis que estamos viviendo, las reacciones, las medidas que vamos a tomar para defendernos como pueblo, para que sirva también de advertencia al gobierno de Venezuela de lo que puede ocurrir en el resto del país, también si se repite el cuadro que estamos
sufriendo en el estado Zulia. Creo que debemos dar una respuesta contundente del Zulia, no solamente en el discurso, sino en las acciones que acordemos realizar para mantener al Zulia realmente de frente, en rebeldía a lo que está ocurriendo y promoviendo un cambio político en el país que incluye, por supuesto, la descentralización, pero ayudar a crear conciencia con esta situación que estamos viviendo en el Zulia, de que el pueblo de Venezuela tiene que levantarse, hacer valer sus derechos, que comencemos por el Zulia, para que se produzca el cambio político que es el requisito previo a la solución de estos problemas tan graves que está viviendo Venezuela. Ya no son problemas eléctricos, ya no son problemas de salud, son problemas humanos, son problemas de supervivencia. De tal manera que desde allá creo que los zulianos, la Asamblea Nacional toda, puede enviar un mensaje no solamente de solidaridad con el Zulia y con lo que está sufriendo su pueblo, sino de respuesta, que sería ahora del Zulia, pero que creo que hemos construir la respuesta de toda Venezuela frente a la grave crisis que está sufriendo el país de tipo humanitario, que se va a profundizar y no hay manera de solucionarla sin cambiar el gobierno. Tenemos que tener eso claro. Por eso propongo formalmente que la próxima semana se reúna la Comisión de Administración y Servicio en el Zulia, que asista a la Junta Directiva, el bloque parlamentario del Zulia y todos los diputados que nos puedan acompañar para desde allá hacer un pronunciamiento y acordar las acciones para defender al Zulia y para defender al pueblo de Venezuela de la agresión que está sufriendo como consecuencia de esta pesadilla que significa Maduro en el gobierno. Es mi propuesta concreta. Bueno, si estamos de acuerdo, entonces aprobamos realizar ese acto de solidaridad con el Zulia el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Ya les indicaremos el sitio y la organización. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aprobado. Y gracias a todos por el apoyo. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Gracias, presidente. Cuarto punto.